Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie de videotutoriales de criterios sismo resistentes aplicados en Robot Structural Analysis. Mi nombre es Diego Escalante, soy ingeniero civil por la Universidad Católica del Ecuador y estoy terminando mi maestría en ingeniería civil en la Universidad Técnica de Múnich. En esta serie de videos vamos a analizar un edificio en acero, el cual vamos a diseñar y comprobar de acuerdo a criterios sismo resistentes de diferentes normativas como los eurocódigos, la normativa norteamericana y, por ser en mi país, la normativa ecuatoriana. Empecemos. Para los que no tienen experiencia en este software, vamos a empezar el proyecto desde cero, para lo cual vamos a escoger un nuevo proyecto de tipo edificio o Building Design y vamos a configurar nuestra área de trabajo. En la pestaña de herramientas o tools podemos ir primero a preferencias, donde podemos configurar el idioma. En este caso yo voy a mantener inglés, pero ustedes pueden configurarlo si desean español o el idioma de su preferencia. Asimismo, dentro de la pestaña de tools podemos hacer clic en Job Preferences. En este caso yo ya tengo configurado un perfil de unidades con el que suelo trabajar, así como bases de datos, pero les voy a indicar cómo pueden modificar esto en su computadora. Robot viene cargado por defecto el perfil de defaults, donde las unidades, dimensiones y fuerzas están en sistema imperial, que es el común en Estados Unidos. En este caso nosotros vamos a hacer clic en métrico y vamos a tener ya el cambio a unidades de kilonewtones y metros. Como podemos ver, esto se ve reflejado en el área inferior derecha de nuestra pantalla. Si ustedes desean cambiar las bases de datos, códigos y elementos de análisis estructural para su proyecto, lo pueden hacer realizando clic dentro de cada opción de, por ejemplo, perfiles de acero, cargas vehiculares, cargas estándar, y seleccionando una nueva base de datos a partir de las listas disponibles en Robot. En este caso, como pueden ver, tenemos una selección de varios países y yo ya tengo configurado un perfil de defaults para el proyecto que vamos a realizar. En este primer ejemplo vamos a tratar con el diseño en base a los eurocódigos, para lo cual voy a hacer clic en el perfil que he creado y nos podemos fijar que las combinaciones de carga, los perfiles de acero, bases de datos de cargas y dimensiones están en unidades de kilonewtons metro, así como son códigos referentes a la normativa europea. Hacemos clic en OK y está listo nuestro proyecto. Vamos a verificar nuevamente. Bases de datos, códigos de diseño y materiales. Perfecto. Vamos a empezar con el modelado de nuestra estructura. Una vez hemos configurado nuestras unidades, materiales y demás preferencias para el proyecto, vamos a empezar con el modelado. Para ello vamos a insertar los ejes de nuestra estructura. En la descripción del proyecto tenemos un edificio de uso escolar. El método de construcción es una estructura de marco de acero con losas de hormigón armado. Las dimensiones es una longitud de 20 metros que la vamos a aplicar a la dirección Y y un ancho de 8 metros que va a ser nuestra dimensión en la dirección X, con un total de 5 pisos de 3 metros 20 y 16 metros de altura. Las condiciones del suelo en el sitio es un suelo de media densidad, no cohesivo, tipo D, según el eurocódigo, y tenemos un PGA de referencia de 0.3 veces la aceleración de la gravedad. Para ello, vamos a empezar generando nuestros ejes, haciendo clic en el botón de Structural Axis o Axis Definition. En la dirección X vamos a definir un eje en la posición 0 y un eje en la posición de 8 metros, mientras que en el eje Y vamos a definir 5 ejes con un espaciamiento de 5 metros. Finalmente, en la posición Z vamos a elegir de igual manera 5 ejes con un espaciamiento de 3 metros 20. Aplicamos y en la vista horizontal, en la vista en perspectiva, podemos ver los ejes que se han generado en nuestro edificio. A continuación vamos a agregar los pisos sísmicos. Los pisos sísmicos se agregan de forma individual de los ejes, dado que estos son
elementos que Robot Estructural considera al momento de aplicar la fuerza sísmica horizontal de forma respectiva en cada nivel que generemos. Para ello vamos a generar 5 repeticiones de 3,20 m y añadimos. Fue una repetición de más. Aquí podemos borrar una, aplicamos y vemos que tenemos nuestros 5 pisos. Me parece que me faltó generar un eje en el... No, estamos completos. Muy bien. Con esto tendríamos generados nuestros ejes y podemos continuar con la generación de elementos estructurales. Vamos a hacer clic en este icono de un perfil. En este caso yo he generado ya 3 perfiles que vamos a usar para nuestras vigas y columnas, pero les voy a indicar cómo pueden crear una nueva sección. Para ello hacemos clic en el botón de aquí y podemos seleccionar bien un perfil de la base de datos que tenemos disponibles. Por ejemplo, yo voy a seleccionar un perfil tipo IPE 200. Hacemos clic en añadir y antes de añadir podemos seleccionar un tipo de acero que tengamos en mente, o simplemente también podemos crear un perfil paramétrico de acuerdo a las dimensiones que necesitemos de un perfil tipo I, un perfil tipo C, un perfil tipo T o cualquier otro elemento estructural que necesitemos, así también como elementos de hormigón. Luego vamos a fijarnos en los perfiles que hemos creado. Nosotros vamos a usar columnas HB400 para nuestro edificio y vigas HA400 y HA300 para las vigas longitudinales y transversales en los pisos que vamos a modelar. En este caso yo ya he creado los perfiles correspondientes con un material tipo acero 355 que podemos comprobar aquí. Cerramos esta pestaña y vamos a empezar a generar nuestros elementos estructurales. Voy a empezar con las columnas. Para ello vamos a hacer clic en el icono de columnas y nos va a aparecer esta pantalla para poder seleccionar la altura y las coordenadas de inicio de nuestra columna. Aquí es importante, de acuerdo al tipo de convención que ustedes tengan, que seleccionen la orientación de la columna, si es arriba o abajo. Para mí la columna empieza siempre de abajo hacia arriba, entonces selecciono la opción de Up y voy a escoger mi perfil HB400 que he creado previamente. Para ello hago clic en el punto 000, que es mi coordenada de inicio, y genero otra columna en el punto 800, que sería mi otra coordenada en X para las columnas. Como podemos ver en la vista de elementos 3D, se han creado 2 elementos de columna, y estos, para facilitarme un poco el trabajo, arrastrando el clic desde el lado izquierdo, voy a copiarlos con el comando MV en la dirección Y cada 5 metros. Entonces ingreso mi vector de 050 y elijo hacer 4 repeticiones. Ejecutar. Y he generado mis columnas de la primera planta. Ahora voy a crear mis vigas, para lo cual hago clic en el icono de viga y en los 2 primeros pisos, es decir, en el piso 1 y piso 2, voy a usar vigas HA400 y en los 3 últimos pisos voy a usar vigas HA300. Selecciono la viga HA400, voy a generar primero mis vigas en dirección X, voy a copiarlas de la misma manera, 050, genero 4 repeticiones y luego en mi dirección Y genero una viga transversal. Lo importante es siempre generar vigas de nudo a nudo, a excepción de que su modelo requiera de que generen una viga desde, digamos, la coordenada de la primera columna hasta la última columna como una viga continua. Esto es muy a discreción del modelo que estén haciendo y de las condiciones de su proyecto. Selecciono las vigas que he creado, las voy a copiar hacia la coordenada X para mis vigas transversales y finalmente voy a crear mi losa de piso. Para crear un elemento de piso hacen clic en el icono de losas o espesores, sabe ser el nombre en español, y aquí pueden generar un nuevo espesor. En este caso yo ya he creado una losa de 15 centímetros, que es el criterio de nuestro proyecto, y aquí podemos seleccionar el material.
En este caso yo voy a seleccionar concreto con una resistencia de 25 megapascales, por lo cual ya está creado. Y aquí tienen otras opciones de diferentes tipos de losas que pueden usar. Generalmente también podemos usar losas tipo deck, que es un método de construcción bastante usado también en construcciones mixtas. Cerramos esta pestaña, hemos seleccionado nuestra losa de 15 y generamos en la dirección horizontal. Como podemos ver, hemos generado nuestros primeros elementos estructurales y voy a proceder a copiarlos para los siguientes pisos. Podemos modelar de piso en piso, pero en este caso, ya que el proyecto es bastante repetitivo en su geometría, simplemente voy a realizar un comando de copiar con el vector 00320 para que se copie en la dirección Z con 4 repeticiones. Hasta ahí he generado la geometría y los elementos estructurales de mis edificios. Ahora, yo mencioné que en los 3 últimos pisos vamos a usar vigas HB300. ¿Cómo podemos editar esto? Para ello, voy a seleccionar los elementos arrastrando el clic desde la izquierda. Vemos que se ha seleccionado las losas también, así que deselecciono manteniendo aplastado control clic izquierdo y ahí tengo elementos de tipo viga dentro de mi selección. Abro mi pestaña de secciones, selecciono perfil HA300 y hago clic en aplicar. Voy a encender la vista 3D y luego en el display voy a indicar mis elementos estructurales o secciones de acuerdo a una clasificación de colores. Como podemos ver, aquí tenemos ya clasificados por colores los perfiles HA300, HA400 y HEB400. En el siguiente video vamos a ver cómo aplicamos nuestras cargas estructurales y los criterios que hemos asumido para este dimensionamiento.